Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucha conversación y debate entre todos ustedes, especialmente si son fanáticos de las telenovelas turcas y, por supuesto, de nuestras queridas estrellas Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, amigos, el título del vídeo no miente. Vamos a hablar de si Hande Erçel lloró en el set por Kerem Bürsin y qué pudo haber sucedido. Sé que esta pregunta ha estado flotando en el aire, alimentando rumores y especulaciones, y hoy vamos a intentar desentrañar este misterio, basándonos en la información que tenemos disponible y en un análisis cuidadoso de la situación. Si eres nuevo por aquí y te encantan las noticias, los chismes, los análisis profundos del mundo del espectáculo turco, entonces este es tu lugar. No olvides apretar ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Nos encanta tenerlos con nosotros y queremos hacer crecer esta comunidad juntos. Como les decía, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una de las más seguidas y comentadas de los últimos años. Desde que compartieron pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable, tanto en la ficción como, según los rumores y algunas confirmaciones posteriores, en la vida real. Los fanáticos los adoraron como pareja y, cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos. Y es justo en ese contexto, en el marco de su relación y posterior ruptura, que surge esta pregunta: ¿lloró Hande Erçel en el set por Kerem Bürsin? La respuesta corta y directa, basada en la información pública y en declaraciones de los involucrados, es que no hay una confirmación oficial ni pruebas contundentes de que Hande Erçel haya llorado específicamente en el set de grabación de Sen Kalkam, debido a Kerem Bürsin después de su ruptura. Sin embargo, esto no significa que no haya habido momentos de tensión, tristeza o emotividad durante las grabaciones, especialmente si consideramos la intensidad de la relación que compartieron y el hecho de que tuvieron que seguir trabajando juntos después de su separación. Piensen en esto: cuando dos personas tienen una relación tan cercana y luego las cosas terminan, es natural que haya sentimientos involucrados. Y si además tienen que verse todos los días, actuar como si nada pasara, eso debe ser increíblemente difícil. Para entender mejor este punto, debemos remontarnos a la época de Sen Kalkam. La serie fue un fenómeno mundial, y la conexión entre Eda y Serkan capturó los corazones de millones. Durante la grabación de la serie, los rumores de su romance se intensificaron, y aunque inicialmente lo negaron, con el tiempo sus apariciones juntos fuera del set, sus viajes y las tiernas publicaciones en redes sociales confirmaron que estaban viviendo una relación. Fue una época dorada para los fanáticos, que veían su amor traspasar la pantalla. Sin embargo, como suele ocurrir, las relaciones en el mundo del espectáculo, por más sólidas que parezcan, a veces llegan a su fin. La noticia de su separación, que se hizo pública en enero de 2022, fue un shock para muchos. Y aquí es donde entra la especulación. La serie Sen Kalkam continuó emitiéndose durante un tiempo después de que se hiciera pública su ruptura. Imaginen la presión de tener que ir al set, encontrarse con tu expareja, con quien compartiste tanto, y tener que actuar escenas románticas, o escenas de conflicto, o simplemente escenas cotidianas, sabiendo que tu vida personal ha dado un giro tan drástico. Es un escenario que humanamente es muy complicado de sobrellevar. Ahora, ¿qué hay de esos supuestos llantos en el set? A lo largo de los años, han surgido numerosos rumores en redes sociales y en medios de entretenimiento. Algunos fanáticos, al ver la intensidad de las escenas finales de la serie o al percibir alguna expresión facial de Hande en alguna foto o vídeo filtrado, han interpretado esos momentos como signos de tristeza o dolor relacionados con Kerem. Es importante recordar que Hande Erçel es una actriz muy talentosa y expresiva. En el contexto de una serie que a menudo tenía giros dramáticos y momentos emotivos, es totalmente posible que haya tenido que llorar en el set para interpretar a su personaje. El arte de la actuación exige esa entrega emocional. Sin embargo, es crucial distinguir entre la emoción necesaria para un personaje y una emoción personal derivada de una relación. ¿Hay alguna entrevista donde Hande haya dicho explícitamente sí, lloré en el set por Kerem? No. ¿Hay algún vídeo donde se la vea claramente llorando y se especifique que es por Kerem? Tampoco hay nada concluyente. Lo que sí hemos visto son algunas imágenes y vídeos de los últimos días de grabación de la serie, donde se percibía un ambiente de despedida, de agradecimiento, y sí, también de cierta nostalgia por el fin de un proyecto tan exitoso y por el fin de una etapa. En esos momentos es natural que los actores se emocionen, tanto por el éxito alcanzado como por las vivencias compartidas.
Podemos especular que en el delicado momento que pudieron haber estado viviendo a nivel personal, la cercanía en el set con Kerem Bürsin podría haber intensificado cualquier sentimiento de tristeza o melancolía. Quizás hubo momentos de tensión, conversaciones difíciles, o simplemente la tristeza de un final. Pero atribuir un llanto específico en el set a la ruptura directa con Kerem, sin pruebas, sería caer en el terreno de la pura especulación, algo que a menudo confunde a los fans y distorsiona la realidad. Lo que sí es cierto es que tras la ruptura, ambos mantuvieron una actitud profesional. Continuaron trabajando juntos hasta el final de la serie, y siempre han mostrado respeto mutuo en sus apariciones públicas y declaraciones. Han sido muy reservados respecto a los detalles de su separación, y eso es algo que debemos respetar. La vida privada de las estrellas, por mucho que nos interese, merece ser protegida. En ocasiones se han filtrado vídeos o fotos de Ande visiblemente emocionada, a veces con lágrimas en los ojos. Sin embargo, estos momentos se contextualizan más frecuentemente con el fin de la serie, con el adiós a un personaje que amaba, o con la despedida de compañeros de trabajo con los que había forjado un fuerte vínculo. Es fácil que los fans, con el deseo de ver una conexión romántica incluso después de la ruptura, interpreten cualquier signo de emoción como una prueba de que algo relacionado con Kerem está sucediendo. Pensemos también en la presión mediática. Cuando una pareja de celebridades rompe, los medios y los fans están constantemente buscando señales de dolor, de arrepentimiento, de un posible regreso. Cualquier cosa que haga una de las partes puede ser magnificada y malinterpretada. Si Ande estaba triste en un momento dado, ¿podría haber sido por la ruptura? Sí, es posible. ¿Estaba llorando específicamente en el set por Kerem? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta más honesta es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que independientemente de lo que haya sucedido en su esfera privada, Ande Erçel ha demostrado ser una profesional excepcional. Continuó entregando actuaciones conmovedoras y convincentes hasta el último episodio de Sen Kalkam. Y Kerem Bürsin, por su parte, también mantuvo su profesionalismo. Esa es la verdadera historia que podemos contar, dos actores talentosos que, a pesar de las dificultades personales, cumplieron con su trabajo y nos regalaron una serie inolvidable. Quizás la clave para entender por qué este rumor persiste es el gran cariño que los fans tenían por ellos como pareja. Verlos juntos en la serie era un sueño para muchos, y la idea de que su amor se extendiera a la vida real hizo que la ruptura fuera aún más dolorosa para ellos. Por eso, cualquier mínima señal de emotividad de Ande, especialmente si ocurriera en un contexto donde aún estaban trabajando juntos, se convierte en material para la especulación. Pero recordemos que la actuación es un arte. Los actores tienen la capacidad de canalizar emociones, tanto propias como ficticias, para dar vida a sus personajes. En una escena de ruptura, de despedida, de reconciliación, es totalmente esperable que un actor llore. Si Ande lloró en el set, y sabemos que lo hizo en muchas ocasiones para el papel de Eda, ¿era por el personaje o por Kerem? La línea puede ser muy delgada en la vida real cuando los sentimientos personales se mezclan con la ficción. Podríamos hipotetizar que si la ruptura fue reciente o aún estaba en proceso mientras grababan las últimas escenas, la carga emocional de la serie, sumada a la situación personal, podría haber hecho que ciertos momentos en el set fueran particularmente difíciles para Ande. Imaginen tener que actuar una escena de amor apasionado con tu expareja, o una escena de dolor por la pérdida, sabiendo que esa pérdida también es real en tu vida. Sería un desafío emocional inmenso. Sin embargo, insisto, no hay información verificada que respalde la idea de que Ande Erçel lloró en el set de Sen Kalkam, específicamente a causa de Kerem Bürsin después de su separación. Los rumores, aunque entretenidos, deben ser tratados con precaución. Lo que sí es un hecho es que ambos actores pasaron por un momento complicado, y que el mundo del espectáculo a menudo magnifican estas situaciones. En resumen, si bien es posible que Ande Erçel haya sentido tristeza o haya llorado en el set de Sen Kalkam, en algún momento, como cualquier persona en una situación emocionalmente cargada, no hay pruebas definitivas que confirmen que estos llantos fueran directamente y únicamente por Kerem Bürsin después de su ruptura. La intensidad de su relación y la necesidad de seguir trabajando juntos después del fin de la misma sin duda crearon un ambiente complejo, pero la verdad de lo que sucedió entre ellos en esos momentos íntimos pertenece a ellos. Lo que sí podemos admirar es su profesionalismo y la huella imborrable que dejaron en la televisión turca. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy en este análisis sobre Ande Erçel y Kerem Bürsin.
Espero que esta información les haya sido útil y que les haya parecido interesante. Sabemos que este tema genera mucha pasión y debate, y eso es lo bonito de nuestra comunidad. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Ande lloró por Kerem en el set? ¿Han tenido alguna experiencia similar en sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Hasta la próxima.